Jesús y María te bendicen. Hoy es viernes 13 de marzo del año 2020. Estamos en la segunda semana de Cuaresma. El color litúrgico para este día es el morado. Segunda semana de Salterio. Día penitencial, de abstinencia, de conversión, de ayuno, de limosna. Hoy estamos celebrando también un año más de la elección del Papa Francisco como vicario de Dios en la tierra. En este día celebramos la memoria de San Humberto Obispo. Su nombre tiene como significado el que tiene pensamientos luminosos y es patrono de los obispos que dirigen comunidades con muchos problemas. Nació en el año 657 en Toulouse, Francia, hijo del rey Bertrand de Aquitania. Fue enviado a estudiar al palacio del rey de Austrasia. Allí se formó de manera adecuada y se casó con la hija del rey. Lastimosamente, la vida cortesana lo hizo cambiar rápidamente de sus buenos modales y la piedad religiosa y se dedicó por entero a las fiestas y a la cacería. En una jornada de caza estaba persiguiendo un venado y de repente entre los cuernos del animal apareció una cruz reluciente y el joven príncipe escuchó una voz que decía: si no vuelves hacia Dios, caerás en el infierno. Esta experiencia marcó profundamente a Humberto, que sin vacilar acudió al obispo San Lamberto para recibir por su intercesión el perdón de sus pecados y la instrucción cristiana. Producto de su conversión, renunció a su derecho al trono y a los bienes que le correspondían para poder hacerse monje benedictino. Su vida religiosa fue ejemplar, al punto que fue nombrado obispo en reemplazo de Lamberto, quien fue asesinado. En su diócesis había gran división y manifestaciones del mal espíritu, los cuales pudo vencer gracias a su celo pastoral y a su profundidad en la oración. Murió en el año 727 en Boeren, Bélgica. Hermosa historia de santidad. Ofrezcamos una oración al Señor. Señor mío y Dios mío, a ti acudo en busca de bendición. Por eso te doy gracias por esta nueva oportunidad que me regalas para seguir luchando por mi salvación. Confío en que tú no me dejarás solo y me darás fuerzas para vencer. Tú eres la llama ardiente que avivas los sentidos, consuelas y reconfortas mi alma. Aún en mi debilidad tú no me fallas, en mis caídas tú me levantas, en mis angustias me consuelas, tú me sostienes porque eres un Dios maravilloso, cercano y amigo. Tú eres un Dios que mira hacia adentro de los corazones y se compadece por las heridas que causan la vida. Eres un Dios que toca, que consuela y que sana. Tú eres el Dios de la compasión, el Dios que abre su corazón a todos los que reconocen el poder de su señorío para purificarlos e iluminarlos con tu luz. Tú eres la misericordia viva, dispuesto siempre a perdonar y a liberarnos de todos los males, a devolver la vida, la paz, la alegría. Eres la morada del eterno perdón. Tú eres el Dios de las transformaciones y de las superaciones. Eres quien quita mis fatigas, mis dolores y borras todas aquellas heridas de mi pasado triste y desolado. Ven, amado mío, amado de mi alma, quiero ser sanado y purificado por ti y que seas tú para mí siempre mi refugio, me fortalezcas en mis noches oscuras. Amén.
Liturgia de la palabra. Oración colecta. Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por la penitencia cuaresmal, lleguemos a las fiestas de Pascua con perfecto espíritu de conversión por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Lectura del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben estar con los rebaños en Siquén. Ven que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decía unos a otros: ahí viene el soñador, vamos a matarlo y echarlo en un aljibe, y luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén e intentando salvarlo de sus manos dijo: no le quitemos la vida. Y añadió: no derramen sangre, échelo en un aljibe aquí en la estepa, pero no pongan sus manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta. Lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer y al levantar la vista, vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es nuestro hermano y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar, unos mercaderes madianitas tiraron de su hermano y sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 105. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, metieron el cuello en la argolla hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar. El señor de los pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, señor de todas sus posesiones. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Todo el que cree en él tiene vida eterna. Del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 21. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían,
Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron al otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo, diciéndose, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero, vengan, lo matamos, nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿no han leído nunca en la escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos y, aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El reino se le dará a un pueblo que produzca frutos. Jesús usa esta parábola de estos viñadores asesinos para describir la situación concreta que había en su pueblo, donde los escribas y los fariseos junto a las autoridades habían sido designados por Dios como los labradores de la viña del Señor, es decir, su pueblo. Sin embargo, estos labradores han destruido a los más vulnerables con trampas, con leyes injustas, con exigencias que conducen nunca por buen camino y siempre alejándose de Dios. Y el dueño de la viña finalmente le va a entregar la administración a otro que sí trabaje con amor y no por codicia. Esta parábola hirió el ego de los escribas y los fariseos que se tenían a sí mismos como modelo de virtudes para el pueblo. ¿Será que nosotros nos podemos preguntar si nuestra manera de proceder en esta vida es como Dios quiere? ¿O hacemos y cometemos los mismos vicios de aquellos viñadores asesinos o de los hermanos de José que escuchamos en la primera lectura? ¿Será que el servicio que prestamos en nuestra iglesia, con él buscamos agradar a Dios o enaltecer nuestra propia persona? Es muy importante estar atentos a esto porque podemos usar nuestro trabajo pastoral solo para recibir aplausos, condecoraciones, agradecimientos y por tanto eso no nos llevará nunca por buenas intenciones y mucho menos a agradar a Dios. Vamos a preguntarnos si nosotros pertenecemos a ese pueblo que el Señor dice que dará a un pueblo que produzca más frutos su reino. Que nosotros pertenezcamos a ese pueblo y pidámosle al Señor que nos ayude a permanecer fieles en Él, a su palabra, a sus mandamientos y a sus enseñanzas, a confiar en Él siempre. Comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma
pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amado Señor, vivimos en un mundo que llora, en un mundo alejado de ti, en un mundo que llora por su esencia de honor, de respeto, de armonía, de su paz y de su amor. Hoy vemos cómo el mundo se derrumba, se destruye, como en tiempos del profeta Jeremías, al cual le decían el profeta llorón. Su vida se inundó de lágrimas porque el pueblo no quería oír la palabra de Dios, no querían escuchar el consejo de Dios, y los ciudadanos de Judá habían sido tomados cautivos y Jerusalén estaba en ruinas y el pueblo estaba menesteroso. Su sufrimiento era increíblemente horrible y el profeta lloraba y lloraba continuamente. Jeremías aún así afirmaba que las misericordias, la compasión y la fidelidad de Dios eran maravillosas y su alma decía, Yahvé es mi parte, por eso en él esperaré. Hoy día, Señor, estamos abocados a un mundo apartado de ti, apartado de tu amor, de tu palabra, un mundo que se está llenando de dolor, un mundo lleno de llanto, lamentaciones que solo reflejan una débil fe, una falta de confianza en Dios. Tenemos miedo, estamos angustiados ante la situación de crisis que hay en este momento de salud. Algunos de nosotros podríamos pensar que un católico debe sentirse gozoso inclusive cuando su corazón está destrozado, o al menos tratar de aparentarlo. Pero la experiencia de Jeremías nos revela que sí, a veces tenemos que llorar. Esas lágrimas serán parte natural de la vida de nosotros. Pero gracias a Dios, un día en la gloria, nuestro llanto, nuestro dolor, nuestras lágrimas, nuestro bendito Salvador las secará todas. Señor mío, estamos en medio de un mundo que llora por nuestra propia culpa, por nuestros pecados, por las injusticias que se ven todos los días. Si los ojos no tuvieran lágrimas, Señor, el alma tendría muchas heridas, muchos dolores. Vamos, Señor, a orar para que tú nos concedas paz y tranquilidad en este mundo que llora. Vamos a comprometernos hoy a ver y a vivir las cosas como quiere Dios, con ojos de niño, sin pensar en el miedo, sin pensar en el que dirán, y empezar a disfrutar todo lo que Dios nos prodiga cada día. No tengamos miedo, vamos al Santísimo a orar por todas estas necesidades actuales. Oremos por el Papa Francisco, que hoy está celebrando un aniversario más como vicario de Cristo. Oremos por nuestros santos sacerdotes para que no corran detrás de las decisiones terrenas, de las decisiones del mundo, sino que puedan tener acompañamiento del Santo Espíritu de Dios y nos conduzcan por el buen camino. Oremos por las benditas almas del purgatorio. Oremos por nuestro planeta que se encuentra abocado a una crisis total. Y no olvidemos que con Dios y con la Santísima Virgen María y los santos ángeles
vamos a salir triunfadores. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima, sin pecado concebida.